punto estable de funcionamiento, ya con algunos criterios, que no nos salgamos de ningún límite operacional y que hasta cierto punto atendamos o abastezcamos de lo que necesita el sistema, ¿ya? Independientemente del valor de potencia activa y potencia reactiva que necesite. Ahora, en la vida real, en este caso, las centrales de generación o los generadores de gran potencia, que es lo que nosotros vamos a analizar, están conectados a un sistema que hace las de barra infinita o a un sistema muy grande. Entonces, una de las características de los sistemas eléctricos es que son sistemas altamente dinámicos. Eso quiere decir que sus parámetros están cambiando constantemente en cada instante de tiempo. Entonces, el control de la máquina debería realizarse cada instante, si es posible cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día. ¿Ya? Y tener una persona que esté comprobando el punto de funcionamiento y ajustando los parámetros en cada instante se vuelve un poco complicado, además de que el hecho de que esté trabajando una persona puede dar paso a errores, ¿ya? Y en errores de estabilidad del sistema eléctrico puede desencadenar, por ejemplo, en caídas o colapsos totales del sistema. Entonces, ese sería uno de los peores escenarios. Y si hablamos en nuestro país, si ha pasado que por malas operaciones ha colapsado el sistema y eso, ¿qué implicaciones tiene? Primero, que es un periodo de tiempo en el cual el sistema se queda sin energía. Por otro lado, es toda la logística que se necesita para arrancar nuevamente el sistema. No es que podemos prender todas las centrales de generación en el mismo instante de tiempo y conectarle desde cero, sino que conectamos en vacío las centrales que están más disponibles, empezamos con funcionamientos de isla y poco a poco comprobamos condiciones de sincronismo para hacer áreas más grandes hasta que esté energizado el sistema por completo. Entonces es tiempo y más que nada son miles o millones de dólares que se van a perder en estos casos. Entonces, ¿cómo evitamos este caso en donde los errores humanos pueden desencadenar problemas serios del sistema? Implementando sistemas automáticos. Entonces, nosotros vamos a tener controladores que van a modificar las variables de control, obviamente, ya que pueden ser voltajes de campo o torques mecánicos en el eje de la máquina, para que el funcionamiento de ese generador se vuelva de cierta manera automático y que el operario en este caso esté únicamente comprobando que el sistema funcione bien y si tiene algún requerimiento particular pueda hacer las correcciones o cambios necesarios. Ya, de esta manera sacamos un poco la parte humana y eliminamos errores, por ejemplo, ya de tiempos de respuesta, de olvidos en los cambios, mejoramos la respuesta dinámica de la máquina. Ahora sí, sistemas de control nosotros podemos dividirlo en tres básicamente. Ya un sistema que se va a encargar de la parte mecánica, que vendría siendo el regulador de velocidad y también la turbina. El regulador que se encarga del voltaje de campo, que sería un regulador de voltaje, y un regulador adicional que sería el estabilizador del sistema de potencia. Entonces, en cada una de las prácticas y también en clases, ustedes van a ir viendo la teoría de cómo se implementan estos sistemas, cómo se modelan estos sistemas y cómo nosotros podemos obtener simulaciones de respuestas aproximadas a la realidad. Ya, entonces, para cada uno de los sistemas de control, la lógica de funcionamiento va a ser la comparación. Ya, entonces, si nosotros nos enfocamos en el regulador de voltaje, que es el primer punto que nosotros vamos a analizar, ya analicemos el comportamiento de un esquema. Entonces
Entonces yo voy a tener una máquina sincrónica que funciona como generador. Y ese generador pues se va a conectar ya sea a una carga o de manera general a un sistema eléctrico de potencia. Ahora sí, a la salida nosotros vamos a tener entrega de algunas cuestiones como puede ser voltaje, frecuencia, potencia activa, potencia reactiva. ¿Ya? Y todo va a depender de la condición del CEP. ¿Ya? Me exige un determinado valor de voltaje, de frecuencia, de potencia activa y de potencia reactiva. ¿Cómo nosotros modificamos el comportamiento de la máquina para abastecer lo que demanda el sistema? ¿A través de qué? ¿Cómo cambiábamos de punto de operación de la máquina sincrónica? Variando el voltaje. Variando voltajes de campo. Y velocidad de la máquina. ¿Ya? Y variando la velocidad o el torque mecánico. ¿Cierto? Modificando estas dos señales, nosotros ajustábamos las condiciones para el CEP. Ahora sí, nosotros en los sistemas de control vamos a tener básicamente un conjunto de elementos eléctricos y mecánicos que me van a permitir determinar la posición en la que se encuentra trabajando la máquina, saber qué posición debería tener la máquina. Ya ese sistema debe ser capaz de comparar estos dos puntos y dependiendo de las necesidades cambiar el punto de funcionamiento de la máquina. ¿Ya? Entonces, para yo saber en qué punto me encuentro dentro de la zona segura de operación o dentro del sistema eléctrico de potencia, físicamente, ¿qué es lo que se hace? Mediciones. Entonces yo constantemente debo estar monitoreando todas las variables posibles o todas las variables necesarias para saber en qué punto me encuentro. Entonces, esquemáticamente lo que yo voy a tener puede ser directamente de la conexión del CEP o de otra parte una realimentación. Entonces, si yo quiero cambiar el voltaje de campo, ¿qué medición debería hacer en la máquina? Voltaje en terminales. ¿Ya? Entonces voy a tener el voltaje en terminales. Y ese voltaje en terminales va a ingresar a el que se conoce como AVR. Ya que es una AVR, depende de la nomenclatura, pero lo que vamos a utilizar nosotros es Automatic Voltage Regulator. Ya, entonces, ¿cuál es la lógica de el AVR? Yo voy a tener la realimentación del voltaje en terminales para saber en qué punto me encuentro dentro del sistema. Y también voy a necesitar un valor de referencia para saber en qué punto debería estar. Ya, entonces internamente aquí se va a representar todo el conjunto de elementos que me permiten hacer la medición, la lógica computacional para saber qué es lo que debe hacer el regulador y los elementos que me permiten cambiar el voltaje de campo. Ya, y la lógica es la siguiente. Entonces internamente lo que va a hacer ese regulador es comparar. Ya, comparo voltaje en terminales y voltaje de referencia y voy a encontrar tres resultados posibles. Cuando el voltaje en terminales sea mayor al voltaje de referencia, cuando el voltaje en terminales sea menor al voltaje de referencia, o cuando el voltaje en terminales sea igual al voltaje de referencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué implicaciones o qué estado reflejaría el hecho de que el voltaje en terminales sea mayor al voltaje de referencia? ¿Ya? ¿En qué condición se cumpliría este caso, este criterio? Cuando se quita carga, ¿no?
Puede ser cuando se quita Sin carga, excitación. pero en general quiere decir que yo estoy en un punto por encima del que necesito. Sin excitación. Entonces quiere decir que yo puedo tener problemas de sobrevoltajes o problemas de sobreproducción de reactivos. En este caso es un estado deseado o no deseado. No sé. No deseado, ¿cierto? Entonces en este caso, ¿qué es lo que debería hacer el regulador de voltaje? Bajar la excitación. Entonces yo voy a hacer esta comparación. Si tengo este caso, el voltaje de campo, LF, debe disminuir. Por el otro lado, si yo tengo el voltaje en terminales menor al voltaje de referencia, Está puro. ¿qué representaría? Consumo de reactivo. O sea, la máquina consume reactivo subexcitación. No, el voltaje en terminales menor al voltaje de referencia quiere decir que yo estoy produciendo menos de lo que el sistema necesita. Eso quiere decir que el voltaje está por debajo de lo que debería, o la producción de reactivos está por debajo de lo que debería. De cualquier forma, es un estado deseado o un estado no deseado. No sé. No deseado. Entonces, ¿qué debería ser el voltaje de campo? Aumenta. Debería subir. Y el caso en donde el voltaje en terminales es igual al voltaje de referencia, es el óptimo. El punto en el que se encuentra la máquina es el punto en el que debería estar. Por lo tanto, ¿qué pasa con el voltaje de campo? ¿Vuelve a hacer? ¿O no hace nada? No se Se hace mantiene, cambio. se Entonces mantiene debo mantener el voltaje de campo. Ahora, estas comparaciones se deben hacer prácticamente a cada instante de tiempo. Y el regulador constantemente está determinando si sube el voltaje de campo, si baja el voltaje de campo o no hace nada. Esa lógica es la que nosotros vamos a implementar matemáticamente para poder hacer simulaciones y comprobaciones. Internamente el ABR nosotros vamos a componerle de dos subsistemas. Entonces cuando nosotros tenemos automatización básicamente de cualquier cosa, casi siempre es necesario dividirla en dos etapas básicamente. Una etapa en la que nosotros definimos qué cambios se deben realizar. Por ejemplo, a través de la computadora creamos un script, un programa, definimos qué cambios se producen, y otra etapa en la que hacemos cambios en algo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes lleguen a la materia de control industrial, van a hacer sus procesos, sus diseños en un programa computacional, y luego esos cambios van a llevarle a través de una conexión de PLCs para que automáticamente se hagan esos cambios. Entonces, vamos a dividir una parte de control, por así decirlo, y una parte de fuerza. Una la que decide los cambios y otra la que realiza los cambios. Entonces, la vamos a dividir en dos subsistemas. Una que le vamos a conocer como BCO y otra como EXC. Entonces, el BCO, acrónimo de Voltage Control Oscillator o oscilador de control de voltaje, es el conjunto de elementos que me permiten hacer la medición, adecuación y lógica de control para saber qué cambio se debe producir. Entonces, dentro de este BCO es en donde se realiza esta comparación y se define qué resultado debe hacerse. Pero todo de manera computacional, digámoslo así. Queda en el papel. Mientras que el EXC, que vendría siendo el elemento excitatriz,
Ya es como tal el conjunto de elementos que me permiten realizar el cambio. Entonces aquí está, por ejemplo, un puente rectificador, un puente de tiristores, un generador de C. Ya todo el conjunto de elementos que, si me dicen sube el voltaje, va a subir el voltaje que se inyecta a la máquina. Ya, entonces aquí voy a tener como tal ya la máquina sincrónica, la realimentación del voltaje en terminales, el voltaje de referencia, y todo esto de aquí se conoce como el ABE. Entonces, lógicas de control, VCOs, nosotros podemos tener de diferentes tipos. Podemos tener script, programas computacionales, podemos tener programas mecánicos incluso, para saber qué cambios se producen. Depende mucho de la central que estemos analizando, de la tecnología que tenga esa central, y también la excitatriz. Como les digo, pueden ser puentes rectificadores, tiristores, electrónica de potencia, generadores de C, ya que al final van a actuar en conjunto para poder automatizar la respuesta de voltaje de la máquina. Ya, y eso es lo que nosotros vamos a modelar el día de hoy. Ya, posteriormente, el regulador de velocidad es algo parecido, pero ya vamos a ver qué es lo que contiene. Ahora sí, ¿cómo nosotros vamos a implementar esta lógica de control? ¿Ya? A través del Power Factory y un lenguaje conocido como DSL. ¿Qué es DSL? Ya es el Big Silent Simulation Language. Ya, Big Silent Simulation Language es básicamente una programación orientada a objetos, una forma de modelación que utiliza el lenguaje de Laplace para poder implementar sistemas. Entonces, ¿por qué utilizamos nosotros el Power Factory? Porque es uno de los programas, no necesariamente el más, pero sí de los más utilizados a nivel nacional. El software homologado que utiliza, por ejemplo, el SENACE, o a nivel regional y también internacional. Es un software de ingeniería enfocado al estudio de los sistemas eléctricos. Entonces, a diferencia, por ejemplo, del MATLAB, que es un software de ingeniería, ese software les puede servir para todo, básicamente, pero no está optimizado para nada. Entonces, si ustedes quieren implementar un sistema eléctrico en Power Factor, en MATLAB, lo pueden hacer, pero van a necesitar muchos bloques, van a necesitar muchos recursos, mucho tiempo de simulación, porque no está optimizado para esa aplicación en específico. En el caso del Power Factory, como es un sistema enfocado a los sistemas eléctricos, ya voy a tener modelos preestablecidos, formas de simulación mucho más simples para obtener resultados, analizar los resultados, y adicionalmente a través del lenguaje DSL yo puedo agregar elementos adicionales que no son propios del Power Factory. ¿Ya? Y esto va a ser bastante útil al momento, por ejemplo, de modelar una máquina nueva o modelar una máquina que no está dentro del Power Factory. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si hablamos únicamente de generadores, ¿ya? ¿Cuántos modelos, cuántas capacidades, cuántos fabricantes tenemos a nivel mundial de generadores? N cantidad. ¿Creen que todos esos modelos de máquinas estén implementados en la librería del Power Factory? No. Entonces, el hecho de que podamos modelar nosotros mismos, ingresar esos modelos, ya representa una ventaja. ¿Por qué? Porque nos preocupamos solo del modelo de la máquina que vamos a ingresar y del resto del sistema ya nos despreocupamos. Pues aquí nosotros podemos hacer sintonización de controladores, teniendo, por ejemplo, bases de datos del Sistema Nacional Interconectado en nuestro país, que eso es lo que hace el SENACE, por ejemplo. Tiene su propia base de datos
y puede comprobar configuraciones en simulación y ver que si se equivoca, simplemente no corre la simulación o le sale algún tipo de error, que es preferible a que tratar de implementar esos cambios en la realidad y que colapse el sistema, se vayan cargando n cantidad de máquinas. Ya. Entonces, vamos a utilizar este complemento del Power Factor. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir dividiendo por partes. Lo primero que vamos a realizar es un diagrama unifilar para tener un sistema sobre el cual trabajar. Entonces, por cuestiones de tiempo y como nosotros no estamos enfocados en cómo modelar un sistema, vamos a tener un unifilar bastante pequeño. Vamos a tener un generador, una barra y media. Ya con esto tenemos todo lo necesario para darles una introducción a lo que sería la estabilidad de un sistema eléctrico. Posteriormente, ya ustedes todos los conocimientos que adquieran en este laboratorio los van a utilizar para el desarrollo del laboratorio y la materia de estabilidad de sistemas eléctricos y luego operación y todo el resto de materias que les falten en la carrera. Ya, entonces dentro de este generador vamos a incluir el sistema de control. Y ese sistema de control va a tener un ABR, va a tener un governor y va a tener un PSS. Y la modelación que nosotros vamos a realizar es a través de modelos dinámicos. El primer modelo dinámico que nosotros vamos a realizar ya va a ser la planta o el sistema de control. Que con nomenclatura del Power Factory es el Composite Model. Entonces, ¿qué es el Composite Model? Es un tipo de modelo dinámico dentro del Power Factory, el cual me especifica qué elementos tengo dentro de un sistema de control, por ejemplo, y cómo se van a conectar. Entonces el diagrama que vamos a generar en este caso es uno bastante parecido al que se tiene en la hoja guía. Entonces yo voy a definir bloques, por ejemplo, de esta manera. Para definir, por ejemplo, aquí yo voy a ingresar modelos de generadores, aquí de excitatrices, aquí de VCOs, aquí de PCUs, aquí de turbinas, aquí de PSS. Entonces yo digo, cuando utilice este sistema de control necesito estos 6 diferentes elementos. Y esos elementos se van a conectar de la siguiente manera. Entonces yo voy a tener los reguladores, voy a tener las realimentaciones necesarias para el funcionamiento. Entonces aquí estas variables pueden ser voltaje en terminales, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, velocidad y demás. Representa básicamente las conexiones físicas que se tienen con las máquinas en la realidad. Y posteriormente yo voy a definir lo que serían los modelos comunes o modelos DSL. Entonces los DSL model van a ser cada uno de los controladores. Entonces yo digo, por ejemplo, el PCS, suponiendo que el PCS es una función de transferencia, aquí digamos, ingresa la velocidad. Aquí voy a tener, digamos, el voltaje del estabilizador del sistema de potencia. Entonces yo aquí digo, estos elementos existen, así se conectan para los modelos compuestos y para los DSL modelo común sería cómo cambia la entrada y la salida.
¿Ya? Entonces puede ser un bloque, puede ser un conjunto de bloques, puede ser sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, bloques derivativos, integradores, adelantos, atrasos. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo cómo ir creando los diferentes tipos de modelos dinámicos, cómo ir implementando dentro del Power Factory para poder utilizarles dentro de simulaciones como tal. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta tal vez? No, listo. Entonces, como veo que hay un compañero que está en la computadora, no hay problema si utiliza la versión 2024 del Power Factory, si es que no tienes la 2025, o si es que sí tienes mejor. No, la 2024. ¿Tienes la 2025? No, la 24. Ya, no importa, es casi que idéntico hasta el momento, entonces puedes seguir sin problema. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer una vez abierto el Power Factory, ya como la mayoría están en los computadores de laboratorio, es abrir el Data Manager y vamos a crear una carpeta en la cual ustedes van a tener sus proyectos. Ya, entonces la idea es ser lo más ordenados posible para que el resto de sus compañeros se les haga más difícil estar modificando sus archivos debido a que todo va a estar dentro de una carpeta, ¿cierto? Entonces aquí en el usuario le van a poner clic derecho, le van a poner nuevo y le van a poner carpeta. Esa carpeta va a ser de el semestre 2026A del laboratorio de dinámica de máquinas eléctricas del GR3, que son ustedes. Ahí si quieren su nombre. A ver si es que no puedo. Ya, y dentro de esa carpeta vamos a crear un proyecto desde cero. Entonces clic derecho, le ponen nuevo, proyecto. Y empezamos a crear. Entonces, la central que nosotros vamos a utilizar para el análisis en este laboratorio es, una de las unidades de la central Coca-Cola Sinclair. Entonces le van a poner el proyecto, es de Coca-Cola. Sinclair, ustedes son del GR3 y sus nombres. Ya aquí en la siguiente ventana, si quieren cambiarle el área de trabajo para que no sea la grid o añadirle su nombre para identificar que ustedes están trabajando dentro de ese proyecto, lo pueden hacer, no es necesario. Ya lo que sí es necesario es cambiarle la frecuencia nominal del sistema, que es a 60 Hz. Ya, porque por default viene con 50, porque es un software alemán y pues en Alemania no se manejan a 60 como nosotros, así que es necesario modificarlo. Y le ponen OK ya para activar su proyecto. Ya, una vez que tienen activo el proyecto, podemos empezar con el modelado del diagrama unifilar. Vamos a necesitar solo 3 elementos. Ya, entonces primero se van a la categoría barras y terminales, en la parte izquierda, bus bars and terminal, y seleccionan el primero, el bus bar. Ya, siempre fíjense en la categoría porque si escogen la barra del sistema de barras van a empezar con el modelado de una subestación y eso no es lo que queremos por el momento. Ya, ponen terminal, luego le ponen un generador y le ponen una carga.
Listo. Únicamente por identificación, en la última categoría de las herramientas de dibujo van a tener un cuadrado con la letra A, que sería una etiqueta de texto. Y van a agregar una etiqueta de texto con el GR, ustedes son el grupo 3. Y sus nombres. Para que haya constancia de que son ustedes los que hacen. Bueno. Información general. Dentro del Power Factory, anteriormente, o bueno, en la actualidad también, se puede automatizar el funcionamiento del programa a través de código de programación. ¿Ya? En este caso, el Power Factory tiene un lenguaje nativo, se conoce como DPL, Silent Programming Language, en donde ustedes pueden básicamente automatizar a través de programación el funcionamiento del Power Factory. ¿Y cómo se hace esto? Definiendo, o bueno, desde la construcción del programa, todas las opciones, desde crear, borrar, mover, renombrar, van a tener un atributo en específico. Por ejemplo, aquí en la configuradora del cuadro de texto de la anotación van a tener un atributo ese texto. En la parte de abajo, si ustedes ponen el cursor por el tamaño y la letra, sería font boot. El color también va a tener un atributo, iColor, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden básicamente a través de código de programación automatizar o crear todo dentro del Power Factory. Ya ahorita, como está en auge el uso del Python, también se puede vincularle el Python con el Power Factory y se puede automatizar todo. Entonces, ¿cuál es el limitante? Conocer los atributos y conocer los procesos. Entonces, con práctica ustedes pueden tranquilamente utilizarle el Power Factory con programación. Ahora sí, ya tenemos el diagrama unifilar, podemos empezar a hacer estudios. Definir eso. ¿Verdad? Si yo quiero correr un estudio me va a salir un error porque si bien tengo la representación gráfica de qué elementos están dentro de mi sistema, esos elementos no saben cómo deben comportarse. Por lo tanto, tengo que definir modelos para cada uno de esos elementos. Entonces, esa información y el resto de información que vamos a necesitar para esta práctica está dentro del archivo anexos 123 que tienen en el aula virtual. Entonces les recomiendo que le tengan abierto ese documento porque vamos a sacar bastante información. Entonces, el anexo 1 corresponde a los parámetros del generador. Entonces, habíamos visto en el MATLAB que necesitamos una determinada cantidad de información para poder representar el modelo, y aquí sí tenemos gran parte de esa información. Entonces, ¿cómo nosotros creamos un modelo dentro del Power Factory? Dentro del Data Manager podemos ir a la librería y crear un modelo, o la forma más fácil es directamente desde el diagrama unifilar. Entonces, en el generador le hacen doble clic para acceder a las características, y aquí en la pestaña Basic Data, abajo del nombre, bueno, el nombre le podemos cambiar como una de las unidades, unidad de Coca-Cola. Listo, cambiado el nombre. En la parte de Type, que sería el modelo, como no tenemos ningún modelo dentro de nuestra librería, nos toca crear uno nuevo. Entonces, flechita para abajo, New Project Type. Ahora sí, entonces en esta ventana de configuración ustedes van a ingresar todos los parámetros disponibles que tengan para cualquier máquina. En este caso en específico de la máquina sincrónica.
van a tener información general, ya indispensable para todos los estudios disponibles dentro del Power Factory. Y también en la parte izquierda van a tener pestañas con información necesaria para cada tipo de estudio. Entonces, si quieren hacer un estudio de flujo de potencia, se van a la pestaña Load Flow y necesitan información de las impedancias de secuencia 0, impedancias de secuencia negativa y también los límites de potencia reactiva, ya con el modelo estándar que nosotros vamos a utilizar. Si tienen algún otro tipo de modelo, dependiendo de la bibliografía, de la nomenclatura, de la referencia que ustedes estén utilizando, pueden cambiar. Entonces igual, aquí por ejemplo, el modelo clásico tiene un atributo, o el modelo estándar tiene también un atributo. Entonces todo tiene un nombre básicamente. Ya, si quieren hacer un estudio de cortocircuito, les pide otra información. Si quieren hacer simulaciones dinámicas, como son las RMS o MT, tienen otro tipo de información. Aquí simplemente es ir buscando la variable y reemplazando su respectivo valor. Entonces para eso tenemos el anexo. Yo les recomiendo ir copiando y pegando cada uno de los valores. De esta manera acabamos un poquito más rápido y nos evitamos errores que podrían suscitarse al momento de poner número por número. Ya, entonces en este caso, el modelo, el nombre del modelo es modelo de una de las unidades de Coca-Cola Sinclair. Ya, y empezamos. Potencia nominal, me piden MVA 205 MVA. El voltaje nominal 13.8 kilovoltios. Factor de potencia nominal 0.9. Conexión es una máquina trifásica conectada en Y con neutro. Listo. Aquí están las 4 primeras filas. La siguiente, reactancia en el eje directo XD. Entonces siempre es importante ver en qué unidad les pide el Power Factory y en qué unidad tienen ustedes la información. ¿No? Porque hay veces que tienen que hacer alguna adecuación o no es la información que necesitan y deben tener muy en cuenta esto. En este caso, como todos los datos se sacaron de un proyecto ya implementado, hay que despreocuparse un poquito de las unidades. Pero la XD normalmente se utiliza para estudios en el tiempo, simulaciones dinámicas, que serían simulación RMS o EMT. Aquí van a ver XD 1,012, XQ 0,647. Ya las reactancias, secuencia negativa y secuencia 0, X2 y X0. Las reactancias de secuencia normalmente se utilizan para estudios de cortocircuito. Entonces, por ejemplo, si se van a cualquier cortocircuito en realidad, tienen un apartado de reactancias y resistencias de secuencia. Entonces, algo importante también es que toda la información ustedes van a cambiar dentro del mismo modelo. Eso quiere decir que si cambian alguna reactancia para el estudio de cortocircuitos, puede ser el de la ANSI o el completo, que si ingresan en cualquiera de ellas se va a ver reflejado en el restante. Así que no importa en qué pestaña ingresen la información. X0 0,135. Ya las reactancias subtransitoria, transitoria, esas serían para análisis dinámicos. XD2', XD'. Ya, ahora sí, por ejemplo,
Tenemos xd2', xd'. ¿Nos especifica el modelo la xq2', xq'? No. ¿Nos podemos inventar la información? No, no es cierto. O podríamos utilizar algún criterio para definir. En este caso, como no estamos viendo cómo modelar la máquina, sino simplemente reemplazando valores, podemos dejarle ahí. Algo importante es que siempre hay que verificar todas los parámetros. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a tener un tipo de rotor. La máquina, una de las unidades de código Sinclair, ¿creen que sea de rotor cilíndrico o rotor de polos salientes? Polos salientes, ¿no es cierto? Entonces, si bien no nos especifica ese modelo, podríamos cambiarle la parametrización. ¿Ya? Algo importante es que si ustedes revisan las preguntas del informe, les pide procedimientos. Entonces, la idea es que ustedes, todas las prácticas que vayamos haciendo modelaciones, vayan tomando notas de cómo utilizar el programa. Más que nada porque tutoriales como tal del uso del Power Factory es un poquito difícil de conseguir. Y si en el futuro, si ustedes quieren algún tutorial, primero probablemente no encuentren, y si es que encuentren no es enfocado a lo que ustedes necesitan o es con cursos pagos. Entonces, de preferencia, aquí mismo en la universidad, traten de hacer buenos procedimientos guiados paso a paso para que en el futuro, si necesiten, pues pueden revisar sus trabajos y tengan un tutorial para ayudarles a su yo del futuro en caso de que necesiten. Entonces, todo lo que vayamos haciendo, en medida de lo posible, traten de ir anotando la información o tomando capturas de pantalla para el desarrollo de los informes. Eso antes de olvidarme. Ya, la reactancia subtransitoria saturada. Entonces, saturación son para eventos bastante fuertes dentro de la operación de la máquina, como es el caso de los cortocircuitos. Entonces, si ustedes se van a un cortocircuito, por ejemplo el cortocircuito de la ANSI, van a tener una reactancia XD2' saturada. La resistencia del estator está dentro de la misma pestaña. Resistencias de secuencia también dentro de la misma pestaña. R2, R0. Ya, constantes de tiempo, eso es para simulaciones dinámicas. TD2', y la constante de inercia. Ya, para el apartado de inercia es importante verificar, miren, en el valor por default nos pide una constante de aceleración. ¿H es constante de aceleración? No, constante de inercia. Entonces, siempre hay que verificar qué estamos ingresando. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos dos constantes de aceleración y dos constantes de inercia, ¿ya? Definidos ya sea en función de la potencia aparente o de la potencia activa, y también un momento de inercia. Entonces, ¿cuál opción deberíamos seleccionar? Ya, constante de inercia definido en función de qué.
¿Potencia activa o potencia aparente? Aparente. Aparente. Aparente porque en ningún momento hemos utilizado potencia activa. ¿Sí? Entonces los 4.972 segundos de constante de inercia, si no tendríamos el cuidado de verificar las unidades, ya para hacer un cálculo automático. Constante de aceleración sería una de las opciones por default. En vez de 3.972 sale 8.82. La otra opción 7.94. La otra opción 4.41. Entonces el mismo valor va a expresarse de diferente manera dependiendo de la selección. Por eso es muy importante saber ingresar la información, ¿ya? Porque ¿en qué me puede afectar cambiar la constante de inercia? La ecuación de oscilación. La ecuación de oscilación. Eso quiere decir que la máquina se vuelve más sensible ante las perturbaciones. Y como se vuelve más sensible, ¿va a aumentar o va a disminuir la estabilidad del sistema? ¿Ya? Si la H es más pequeña, disminuye la estabilidad. Si la H es más grande, aumenta la estabilidad. Pues aquí, como el papel aguanta todo, podemos encontrar resultados. Pero ¿qué pasa si es parte de un trabajo como tal? Ustedes ya están en el campo y se olvidan de ingresar o ingresan mal un valor. Ya pueden obtener resultados que poco o nada tengan que ver con la realidad. Ahí se les puede jugar en contra. Ya los últimos datos que necesitamos son los límites de reactivos. Ya eso está en la parte de flujo de potencia y se puede ingresar en MVA-eres o en por unidad. Nosotros tenemos en por unidad, así que simplemente copiamos y pegamos. Ya, en este caso, ¿qué es lo que vamos a ver? Nuestra máquina de capacidad 205 MVA puede consumir 73 MVA-eres y puede entregar 110 MVA-eres. Listo, con eso tenemos ingresada toda la información disponible para el generador. Le ponen OK para que se guarden los cambios y listo. Ya, entonces, para que tengan una idea, ¿cómo se vería la curva de operación de nuestra unidad de Coca-Cola Sinclair? Para eso le pueden cambiar a la pestaña de Load Flow. Aquí tienen una subpestaña de límites operacionales, por ejemplo. Ya, y miren, límites especificados en el modelo. Pueden activar. Miren, entonces en función del factor de potencia, ustedes ya tienen la potencia mecánica o potencia activa máxima. En el modelo ingresaron los límites de potencia mínima y esta sería la zona segura de operación de la central. Ya que si ustedes hacen un análisis con la teoría que habíamos visto, aquí no se puede utilizar, acá no se puede utilizar. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener una curva bastante reducida. ¿Ya? Y si consideramos algunas limitantes adicionales que pueden estar lejos de la central, como por ejemplo capacidad de la subestación o capacidad de la turbina, digamos que los límites mínimos pueden irse por acá y máximos arriba, mínimos abajo, tendríamos una curva mucho más reducida. Entonces estas curvas de operación de las máquinas reales mucho tienen que ver del punto en donde se encuentran ubicadas y de qué elementos adicionales también tenemos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué fuente de campo tenemos en la máquina? ¿Ya? ¿Qué elementos tenemos aguas abajo de la central? ¿Qué turbina estamos utilizando? Entonces teóricamente tenemos todo esto, pero ¿qué pasa? Prácticamente es bastante reducido.
Entonces, le ponen OK para guardar los cambios. Y continuamos. Aquí en el elemento barra, aquí cambiemos el nombre para ponerle barra. Y el voltaje nominal le vamos a cambiar. ¿Qué valor deberíamos ponerle? 13.8 porque no hemos ingresado ningún transformador. Le ponen OK. Y para la carga, aquí pongamos de igual nombre de carga y definamos valores de consumo. Entonces, teniendo en cuenta que la capacidad de la máquina es 205 MVA, que podemos entregar aproximadamente 185 megavatios de potencia activa como máxima, 73 MVA de consumo de reactivos y 110 entrega de reactivos. Ya definamos un punto entre esos límites como inicial de operación. Ya, entonces, ¿qué valor de P quieren utilizar? Entre 0 y 185. Ya, entonces 100 megavatios. ¿Cuántos MVA eres? 70. Ya, digamos 70 MVA. Listo, entonces ahorita sí ya podemos correr un flujo de potencia. Ya con las flechitas para abajo y ejecutar o presionando F10. Calculamos el flujo de potencia. Ya para comprobar condición de operación, ya en la barra vamos a tener un voltaje de 13.8 kilovoltios, que equivale al 1 por unidad. Ángulo de desfasamiento 0, que es la referencia. La máquina me está entregando 100 megavatios, 70 MVA, corriente de 5.1 kiloamperios. La carga consume lo mismo. Y adicionalmente la máquina está al 59.5% de su capacidad. Entonces, para un estudio estacionario, ¿tiene algún inconveniente el sistema? No. ¿Puede funcionar por largos periodos en ese estado? Sí, ¿no es cierto? Ya, entonces, este va a ser el punto de partida de nuestro proyecto. Un sistema operativo en buenas condiciones de funcionamiento. Ahora sí, para empezar ya con la parte dinámica. Entonces, lo que nosotros debemos hacer primero es lo que se especifica en el anexo 2, ¿ya? Que sería el frame o modelo compuesto de nuestro sistema de control. ¿Ya? Entonces, ¿qué era el modelo compuesto? Era la representación gráfica de qué elementos intervienen y cómo se conectan esos elementos. ¿Ya? Entonces, nuestro sistema de control va a estar compuesto por un generador, ya un VCO y una excitatriz, que vienen siendo el regulador de voltaje, un PCU y una turbina, que serían el regulador de velocidad, y un PSS, que es el estabilizador del sistema de potencia. Entonces, todos estos elementos nosotros vamos a ingresar dentro del Power Factory. Ahora sí, ¿cómo hacemos para crear estos modelos? Tenemos algunas opciones. Podemos hacerlo desde el Data Manager, pues si estuviéramos creando cualquier elemento, o la forma que vamos a utilizar nosotros, que considero es la más simple. Vamos a utilizar nuevas pestañas y vamos configurando paso a paso para ir creando los modelos. Entonces, en la parte superior, donde ustedes tienen la grid, a un lado van a tener un botón de un símbolo de más, ¿ya? Y este símbolo de más es para crear una nueva pestaña.
y esa pestaña se puede configurar para diferentes aplicaciones. Entonces, si ustedes seleccionan la opción Data Manager o Network Model Manager, van a crear páginas de información, tablas para ver los resultados, para ver contenido dentro del programa. Ya es como si abriéramos un Data Manager o un Network Model Manager, solo que en este caso dentro de una pestaña. Ya por el momento no nos interesa esa opción, así que seguimos viendo las opciones. El Grid with Diagram es un esquema básicamente, al igual que el Single Line Diagram. Son esquemáticos que por el momento no vamos a utilizar. Plot Page es pestañas de dibujo, eso vamos a utilizarlo ya cuando obtengamos resultados. Y en este caso lo que más nos interesa son los modelos dinámicos. Entonces dentro de los modelos dinámicos, miren, igual aquí si pasan el cursor por cada uno de las opciones van a tener atributos. Entonces si ustedes saben utilizar Power Factory en el paso a paso, van a poder automatizar en caso de ser necesario. Ya dentro de los distintos modelos dinámicos que nosotros tenemos el Composite Model Frame, que sería el modelo compuesto, el DSL Model Type, que sería modelo común, y un Modelica. Entonces el Modelica es una forma de modelación que no es propia de Power Factory, que se puede utilizar otros programas e importar o exportar, ya que normalmente no se utiliza, al menos aquí en la universidad, porque no hay el tiempo de enseñar aplicaciones. Entonces simplemente nos vamos o modelos Composite Model Frame o DSL Model Type. Composite Model Frame es para el sistema de control, DSL Model Type es para los controladores. Ahorita vamos a hacer el sistema de control, así que sería la primera opción y ponen ejecutar. Listo, una vez que ustedes han configurado el formato para la nueva pestaña, desaparece esta ventana de propiedades. Entonces, se supone que podríamos empezar a ingresar información desde aquí, pero no es lo más recomendable porque luego se vuelve un poquito difícil de sincronizar qué señal va con qué elemento. Entonces, en esta parte lo único que vamos a realizar es cambiarle el nombre. Van a ponerle como el sistema de control. Para nuestro caso, como todo Sinclair. Y en el título van a poner sus nombres. Ya hacen eso, le ponen OK. Y ahí sí se crea la nueva pestaña de dibujo. Entonces, como no es una grid, vamos a tener diferentes herramientas de dibujo. Ya en realidad van a tener muy limitadas herramientas de dibujo. Van a tener slots y señales. Ya a la final no necesitan más porque ¿qué es lo que vamos a implementar? Un esquema en donde identifico qué elementos va a tener mi sistema de control y qué señales se van a conectar. Nada más. Entonces, para empezar con el dibujo, ustedes pueden seleccionar el slot que vamos a ingresar. En realidad son 6 slots que los pueden poner en cualquier ubicación, en cualquier orden, siguiendo la referencia del archivo del anexo. Entonces miren, como son bloques en blanco y se repiten, ¿ya? Cada repetición va a aparecer como un paréntesis y un número adicional. No es necesario que tengan el mismo orden. A la final son bloques vacíos que los vamos a configurar uno por uno. Ya necesitan 6 bloques.
con una disposición parecida a la que tienen en el anexo. Ahora sí, para ir configurando cada uno de los bloques, deben hacer doble clic. Ya, supongamos que empezamos por el de la derecha, el que equivaldría al generador. Entonces vamos revisando las opciones. Entonces el nombre es simplemente para identificar este bloque. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, como gen de generador. O le pueden cambiar el nombre a lo que ustedes prefieran, ya, para identificar que es un generador. Ya, algo muy importante, aquí la secuencia. Esta de aquí no es una secuencia de fases, sino es el orden en el cual ustedes ingresaron los bloques. No va a cambiar en nada el funcionamiento, así que les recomiendo, si tienen diferente, déjenle diferente. ¿Ya? Porque hay veces que con la intención de que esté igual a lo que yo les proyecto, hay veces que se olvidan de algún bloque, repiten número en dos diferentes bloques y al momento de querer simular les aparecen errores. ¿Ya? Entonces simplemente déjenlo en el valor que está, no hay problema, sí va a funcionar. Ya, la siguiente configuración sería en el cuadro de filtro para. Entonces, aquí lo que se trata de definir básicamente es, por ejemplo, que en este bloque de aquí solo se pueda vincular con elementos generadores sincrónicos. Entonces una forma que yo tengo para hacer esto es filtrarle al momento de querer vincular, me aparezca el listado únicamente de los generadores. Entonces, ¿qué filtro voy a aplicar? Esa información está en la tabla 2. Entonces, para el bloque del generador, ustedes tienen un filtro ELM SIM, ya, de elemento Synchronous Machine. Entonces, esta es nomenclatura del Power Factory y se va a encontrar dentro de los elementos y atributos relacionados a las máquinas sincrónicas. Entonces, momentáneamente yo voy a poner OK para revisar. Entonces, por ejemplo, dentro de la grid, si yo hago doble clic en el generador, ya en la parte de arriba que me muestra algo de información, me dice que este elemento es una máquina sincrónica que se encuentra dentro de la grid. Ya se llama unidad de Coca-Cola Sinclair y tiene la extensión ELM-SIM. Ya es un elemento de máquina sincrónica. Si yo me voy a las herramientas de dibujo, por ejemplo, la máquina sincrónica S ya tiene etiquetas ELM-SIM. Entonces, como les digo, todo tiene su nombre, todo tiene su etiqueta, todo tiene su atributo. Si yo conozco esos atributos, puedo facilitar el modelado. Entonces, elementos Synchronous Machine, listo. La parte de clasificación no la voy a modificar, límites, no tengo ningún límite por el momento, así que lo que debo hacer es ingresar variables de entrada y de salida. Entonces, para esto, tengo igual la información en la tabla 2. Entonces, algo importante es que depende mucho del bloque que yo estoy configurando las variables que voy a poner. Entonces, por ejemplo, en el caso de la máquina sincrónica, ¿es un elemento nativo del Power Factory o es un elemento que yo voy a crear desde cero? ¿Qué se va a crear desde cero? La máquina sincrónica. Nativo. Ya está definido dentro del Power Factory. Yo simplemente ingreso parámetros. Entonces, para los elementos que forman parte del Power Factory, de las librerías de Power Factory como tal, voy a tener que acoplarme a los nombres de las variables que maneja el Power Factory. Entonces, para eso yo debo saber qué variables intervienen y cómo se llaman esas variables. Entonces, aquí van a ver, por ejemplo, las variables de salida del bloque.
UT dentro del Power Factory es voltaje en terminales. Q1 es potencia reactiva, VGT es potencia activa, SGNN es potencia aparente. El X es pi, cierto, aquí me faltó una D. Me pone por favor una D, porque es X es pi, es la velocidad de la máquina. F es la frecuencia eléctrica y el DOR-HZ es la desviación de la frecuencia. Ya, las señales de entrada, V es voltaje de excitación, PT es potencia de la turbina y XM es variación de la velocidad, si no me acuerdo. Ya, posteriormente les indico dónde pueden ver el glosario y demás. Ya, entonces aquí hay que tener, bueno, un poquito de cuidado en, por ejemplo, el ingreso de la información es sin espacios, sabiendo diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. Tiene que estar tal cual se muestra en el Power Factory. Bueno, ahorita creo que ya acepta un poco más de errores. Anteriormente, si por ahí, por ejemplo, ponían un espacio adicional, ya no funcionaba. Si no ponían una letra bien, ya no funcionaba. Entonces, una vez que le ponen OK, va a quedarse guardada la configuración del bloque y van a ver que ya aparecen botones para las salidas y botones para las entradas. Entonces, en este punto, por favor, en conjunto con el archivo de anexo 2, tienen la referencia de cómo deberían configurar cada uno de los bloques. Y en la tabla 2 van a tener también el nombre de las variables de entrada y de salida del filtro que deben aplicar. Entonces, por favor, empiecen a copiar. Como tienen bastante práctica, no deberían tener problema.
Listo, todos hasta aquí. Ya. Entonces el siguiente paso ya es empezar con la conexión de las señales. Entonces para la conexión ustedes deben activar la opción señal, que es la flechita en la herramienta de dibujo, y deben empezar desde la salida de un bloque con la entrada de donde corresponde, ¿ya? Que sería la entrada del siguiente. Ya no pueden empezar por la salida porque les va a salir un mensaje de acción no permitida, así que siempre empiecen desde la salida. Ya, igual, como tienen la referencia de cómo debería quedar, entonces sigan con la conexión. Ya, el esquema no debe ser idéntico al que tienen en el archivo del anexo, no necesariamente. Simplemente deben verificar que las señales empiecen y terminen en el mismo punto. Listo, todos hasta aquí. Ya, pero no chance, entonces.
Entonces, una vez que tengamos implementado ya el modelo del sistema de control, bueno, les recomiendo exportarlo el archivo para poder presentarlo como parte del informe, ¿ya? Entonces es una de las evidencias, y pueden hacerle una captura que debe visualizarse también el título, o la forma más fácil que yo les recomiendo es utilizar el botón exportar diagrama. ¿Ya? Con este botón ustedes pueden seleccionar básicamente qué parte del gráfico es lo que van a proyectar, a exportar, y también pueden escoger el formato que van a utilizar para la exportación. ¿Ya? Entonces, si quieren ponerle como PDF para que simplemente anexen a sus informes, o como PNG, ya depende de cómo se acomoden ustedes. Ya le ponen exportar y les va a aparecer un explorador de archivos. Aquí les recomiendo definir una carpeta para los resultados de la práctica y listo. Ya, lo mismo pueden hacer, por ejemplo, con el diagrama unifilar, también es otro de los resultados. Entonces tienen la posibilidad de hacer zoom o escoger qué parte del sistema nomás es la que quieren exportar. Ya, de esta manera ustedes pueden crear sus propias plantas de control. Miren, dentro del Power Factory ustedes también tienen la posibilidad de acceder a material propio o plantas que se utilizan ya en la realidad, que son mucho más complejos, tienen mucho mayor cantidad de variables y también de elementos. ¿Ya? Pero al final, como siempre, pasamos desde lo más simple y luego vamos a lo más complejo. Utilizamos un sistema pequeñito. Ya. ¿Hasta aquí alguna pregunta tal vez? No, listo. Entonces, ya, específicamente para el primer controlador que vamos a armar, que sería el VCO. Entonces el VCO es, como les había dicho, el conjunto de elementos o la parte lógica del regulador de voltaje. Entonces aquí pueden ver que está compuesto por un conjunto de bloques, funciones de transferencia que me permiten modificar las señales de entrada y definir una señal de salida. Entonces aquí, para ir viendo la relación que existe entre lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. Miren, este diagrama de bloques del VCO, si ustedes se fijan, tiene señales que parten desde el marco del diagrama. Ya, justamente estas señales son las que van a recibir de la planta de control, el sistema de control. En el caso específico del VCO, me ha faltado más bien aquí. Miren, estas señales de entrada de aquí son las que van a vincularse o sincronizarse con las del diagrama de control. Ya, eso quiere decir que nosotros podemos utilizar cualquier VCO y cualquier planta de control siempre y cuando cumplamos con un mínimo de variables necesarias para el funcionamiento. Ya podemos tener más, podemos tener menos, eso ya depende de qué máquinas o qué elementos estemos utilizando. Ya, entonces, en la parte de abajo, empecemos un poquito con la lógica. Ya, nosotros vamos a tener realimentaciones de potencia activa, potencia
reactiva. Entonces, la potencia activa, perdón, es un valor por unidad. La potencia reactiva va a ser en megavatios, MVAs, perdón, dividido por la potencia aparente en por unidad. Ya, estas señales que provienen de mediciones van a ingresar a bloques E elevado a la menos st. Esos bloques físicamente van a representar el retardo de tiempo que nosotros tenemos en los sistemas físicos, en los sistemas reales. Básicamente el tiempo que se demora la señal en ser medida, en ser procesada y estar disponible para el análisis. Ya que por más pequeña que sea esa diferencia, que puede estar en el orden de los milisegundos, va a ser crucial en la operación del controlador. Entonces, siempre que tengamos una medición, al menos para este proyecto, vamos a tener retardos en las mediciones para tratar de representar el funcionamiento de nuestro sistema de una manera más real. No estamos en un sistema ideal y por lo tanto va a haber pérdidas de tiempo. Posteriormente nosotros vamos a tener para la potencia activa y la potencia reactiva ganancias. Y estas ganancias me van a permitir ajustar las unidades. ¿Por qué? Porque a la salida de esas ganancias yo tengo un punto de suma. Entonces yo podría sumar potencia activa, potencia reactiva de manera aritmética. No, uno tengo por unidad de megavatios y el otro el de MVAs. Y adicionalmente se suma con un voltaje, que sería el voltaje de referencia. Entonces, ¿puedo sumar voltaje y potencias? No. ¿Qué es lo que necesito? Factores de compensación o de adecuación para que todos estén en la misma unidad. Entonces, este conjunto de las ramas de abajo lo que me permiten es dar un punto de operación ideal en el cual debería estar la máquina. Entonces el voltaje de referencia es el que me dice el punto en el cual debería estar y yo tengo una primera realimentación para saber qué valor de potencia activa, qué valor de potencia reactiva. Me da una idea de qué punto dentro de la zona de operación me encuentro. Posteriormente tengo la resta, ya la comparación entre el voltaje en terminales. Entonces, por un momento, si nosotros despreciamos la parte de las potencias, ya digamos que esto no se va a tomar en cuenta por el momento. ¿Qué es lo que vamos a tener? Voltaje de referencia menos el voltaje en terminales. ¿De acá? Ya, punto en el que debería estar, punto en el que está. Esta señal resultante ya se representa como un error. Bueno, adicionalmente tenemos una señal del estabilizador del sistema de potencia, pero por el momento vamos a asumir que esto es igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, en esta suma no interviene y esta diferencia entra como un error. Ya aquí sí depende si la respuesta es mayor a 0, menor a 0, igual a 0, si se produce un cambio o no se produce un cambio. Ahora, ¿cómo nosotros interpretamos el cambio? ¿Cómo decidimos qué es lo que se debe realizar? Para eso tenemos los bloques 1 más STB sobre 1 más ST. ¿Ya? ¿Qué es lo que es este bloque? Un adelanto atraso. Básicamente, lo que quiere decir es que se va a generar una señal opuesta. Eso quiere decir que si al inicio nosotros tenemos una señal que está, digamos, creciendo, ya yo estoy subiendo el voltaje de referencia menos el voltaje en terminales. Quiere decir que el voltaje en terminales está bajando. ¿Qué es lo que va a hacer la respuesta de este sistema? Tratar de compensar. Entonces voy a tener una respuesta inversa. Entonces si el voltaje empieza a subir, este bloque de adelanto atraso va a tratar de bajar, compensar de manera inversa. De manera similar a lo que teníamos en los devanados de amortiguamiento. Entonces aquí básicamente es la representación de la lógica de control que tiene una computadora.
en función de los cambios que se producen instante a instante en el funcionamiento del sistema. ¿Ya? Entonces, en este caso voy a tener dos bloques de adelanto atraso porque puedo configurarles para que reaccionen ante diferentes perturbaciones. ¿Ya? Digamos, perturbaciones bastante fuertes o perturbaciones pequeñas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo no sincronizo bien un sistema de control, puedo no solo ayudar a que el sistema... si no sintonizo bien un sistema de control, puedo incluso empeorar la estabilidad del sistema. Eso quiere decir que si un sistema sin controladores podría llegar a un estado estable, si yo implemento un sistema de control no optimizado o no configurado de manera correcta, puedo hacer que el sistema se vuelva más inestable, que la máquina pierda sincronismo. ¿Ya? Entonces, tengo dos bloques para filtrar dependiendo del tipo de perturbación que se produzca. Luego tengo un bloque de ganancia que en este caso me va a permitir adecuar. Entonces, si yo digo, por ejemplo, el voltaje tiene que incrementarse. Ya con esta ganancia yo digo, bueno, la distancia, el cambio del 0.01% va a representar un incremento en 10 voltios. Sería esa relación, ¿ya? Para adecuar al cambio físico que se debe producir. Y finalmente voy a tener un filtro justamente para primero retardar la señal, tener en cuenta que la medición, el procesamiento y la determinación de los cambios toman un tiempo, ¿ya? Entonces voy a retardar la salida y por otro lado también voy a limitar esa salida. ¿A qué? A los límites de la máquina. Entonces, por más que la lógica me diga entregue 150% de la capacidad nominal de reactivos, ¿puede hacerlo la máquina? No, entonces aquí tenemos el limitante de la realidad. ¿Ya? Por más que el sistema, idealmente o en el papel, necesite un valor por encima del límite, aquí yo voy a limitar. ¿Por qué? Porque los sistemas de control, por un lado, van a tratar de que la máquina entregue lo que el sistema necesita. Pero por otro lado, también debe asegurar de que la máquina no salga de la zona segura de operación. Ya, entonces, en un sistema interconectado, si yo necesito, por ejemplo, unos 100 MVA y mi generador puede aportar únicamente con 10, entonces va a entregar esos 10 y esperar a que otros generadores del sistema suman esa diferencia porque ya no puede más. ¿Ya? Y es preferible no abastecer de lo que se necesita a que la máquina se pueda dañar o salir de operación. Entonces esa va a ser la lógica de funcionamiento de nuestro VCO. Ya, en la siguiente práctica, ya para darles un poquito más de contexto, les voy a explicar los elementos que intervienen ya de una manera más real, o el equivalente de qué es cada uno de estos bloques. Ya, entonces lo que vamos a ver ahorita es de dónde podemos nosotros obtener las funciones de transferencia. Entonces, si bien nosotros podríamos crearles desde cero, ¿ya? Funciones de transferencia de Laplace se utilizan solo en, por ejemplo, un controlador del VCO. No es cierto. Yo con funciones de Laplace puedo hacer prácticamente cualquier cosa. Entonces, como es un elemento, o son elementos muy comunes, dentro de la librería del Power Factory voy a tener también una biblioteca de funciones de transferencia. Entonces, si ustedes se van al Data Manager, en el DigSilent Library que está encima del usuario, van a tener una subcarpeta de Dynamic Models. Dentro de esa carpeta Dynamic Models van a tener otra subcarpeta que es DSL Macros. Y dentro de esa carpeta DSL Macros van a tener por categorías las diferentes funciones de transferencia que pueden utilizar para la modelación de
prácticamente cualquier cosa. Ya, entonces lo que nosotros vamos a hacer por practicidad ya es copiar bloques ya configurados desde la librería. Ya, y guardarlas dentro de nuestro proyecto para poder usar en el futuro. Ya, entonces para mantener un poco de orden, primero vamos a ubicarnos dentro de nuestro proyecto. Ya vamos a abrir la librería del proyecto y la carpeta modelos dinámicos. Entonces aquí van a ver que ya está un elemento sistema de control, ya que es justamente el diagrama de bloques que acabamos de crear hace un momento. Entonces, dentro de esta carpeta ustedes van a hacer clic derecho, le van a poner nuevo y carpeta. Ya en este caso, como habíamos visto, las funciones de transferencia las vamos a conocer como macros. Así que el nombre de esa carpeta va a ser macros, y por temas estéticos únicamente el tipo de carpeta le van a poner como librería. Ya, entonces dentro de esta carpeta modelos dinámicos vamos a tener todos los modelos que hayamos creado o vayamos creando con el pasar de las prácticas, y también vamos a generar nuestra propia biblioteca de macros. Ya, entonces, ¿qué bloques necesitamos configurar? El primero es el e elevado a la menos st. Entonces, si ustedes se van a la categorización de las macros, ya ese bloque se encuentra dentro de la categoría delays. Ya, y esa categoría, de esa categoría vamos a necesitar el bloque e elevado a la menos st guión bajo bypass. Ya, entonces los elementos bypass no son solo para los retardos, sino que son bloques que gráficamente serían algo similar a esto. Yo voy a tener una señal de salida, voy a tener una señal de entrada y la posibilidad de tener un equivalente de bypass. Eso quiere decir que la señal no ingrese hacia el bloque, sino se vaya por arriba. Ya, ¿cómo se hace eso? Con una configuración, ya sea a través de programación o a través de algún parámetro, por ejemplo. Entonces, si bien tenemos la posibilidad de configurar ese bypass, podríamos utilizarlo o no podríamos utilizarlo. A la final es un bloque ya configurado. Entonces, lo vamos a copiar. ¿Cómo se copia? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si ustedes hacen clic en el nombre, por ejemplo, van a ver que solo se pinta de color celeste ese cuadrado. Y si ustedes aquí le hacen clic derecho copiar o le ponen control C, lo que van a estar copiando no es el bloque, sino es el nombre, el texto. Ya, y si ustedes quieren pegar texto vacío dentro del Data Manager, probablemente les aparezca un error. Por ejemplo, a ver, ¿ve? Ya miren, la opción pegar no está disponible porque tienen que copiar un elemento. Entonces, la forma correcta es primero seleccionar el elemento completo, que eso lo hacen desde el icono de color rojo en este caso, para que se pinte de celeste toda la fila. Y aquí sí le hacen copiar, clic derecho copiar o control C, y se van a la carpeta de macros y le ponen pegar. Entonces, si ustedes copian solo texto y ya tienen elementos dentro de la carpeta de destino, pueden reemplazar el nombre sin darse cuenta. Y si reemplazan el nombre, pues pueden afectar el funcionamiento de algún sistema. Ya, el siguiente bloque que vamos a necesitar es una ganancia, y eso está dentro de la categoría ganancias, el gains. Ya, el bloque que necesitamos es el multiplica. Igual, seleccionan, copian y pegan.
Ya de ahí necesitamos el bloque 1 más STB sobre 1 más STA, que es el de adelanto atraso, y ese está dentro de la categoría adelanto atraso, lead lag blocks. Ya específicamente el que vamos a necesitar es el 1 más STB sobre 1 más STA. Listo, el siguiente que necesitamos, ganancia ya tenemos, el 1 sobre 1 más ST. Ese bloque es parte de un filtro, así que si se van a la categoría de filtros y seleccionan la subcarpeta Low Pass Filters, que sería el filtro paso abajo, ahí están los 1 sobre 1 más ST. El que vamos a necesitar es el 1 sobre 1 más ST entre paréntesis, llaves, corchetes, p punto y coma p. Entonces, información que pueden necesitar tal vez en algún momento. Cuando ustedes están utilizando los bloques o funciones de transferencia, ya cuando ustedes ven que tienen S, ya las S equivalen a, bueno, en este caso limitadores, que dependen de señales. Ya gráficamente ustedes van a tener el bloque, ya, y aquí sería un límite máximo dado por una señal que tienen que conectar y un límite mínimo que igual es una señal. Entonces tienen que hacer conexiones, 4 en este caso, para el bloque. Una entrada, una salida, un límite superior y un límite inferior. Mientras que si ustedes tienen estos P's, esos van a ser limitadores. Bueno, P va a ser limitador. Definido no por señales, sino por parámetros. Ya eso quiere decir que igual van a tener el bloque, su respectiva entrada, salida, pero en este caso el parámetro va a ser el límite máximo dado por un parámetro y un límite mínimo también dado por un parámetro. No es necesario hacer una conexión física, sino que todo se define a través de programación. Ya ahí los corchetes, las llaves, si se considera o no se considera, básicamente es el límite. Ya si va desde el infinito hasta el límite, o no se considera el límite, si se considera el límite. Ya esos son cositas del DPL. Ya, entonces se copian ese bloque y le pegan en la parte de abajo. Listo, con eso ya tenemos los 4 elementos necesarios para poder empezar con el modelado de nuestro controlador. Ya, entonces rápidamente, ¿cómo nosotros configuramos un modelo común? Un DSL modelo o un controlador. Ya es bastante parecido a lo que ya habíamos hecho. Si ponen el botoncito de crear una nueva pestaña, pueden configurarlo como un modelo dinámico. Ya, solo que en este caso ya no vamos a hacer un sistema de control, Composite Model Frame, sino vamos a hacer un controlador. Sería el DSL Model Type. Seleccionan la otra opción, ponen ejecutar. Ya, y en este caso igual. Vamos a configurar para que sea el modelo del VCO, en este caso de computador Sinclair, y en el título van a poner sus nombres.
¿Ya? Aquí le ponen OK y se crea una nueva ventana de dibujo. Igual, no es una grid, por eso no tenemos las mismas herramientas de dibujo. No es un composite model, por eso tampoco tenemos las mismas herramientas de dibujo. Al ser un modelo DSL, ya no vamos a tener activos los slots, sino vamos a tener bloques de referencia. Entonces estos bloques de referencia son bloques en blanco que nosotros podemos configurar para que tengan un comportamiento en específico, ya una función de transferencia. Pues como estos diagramas de modelo DSL son con funciones de transferencia, aquí también vamos a tener la disponibilidad de los elementos de la librería. Ahora, ¿por qué no vamos a utilizar directamente los elementos de la librería? Esto es por temas de compatibilidad. ¿Por qué? Porque depende mucho de la versión de Power Factory en la cual nosotros estemos trabajando. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en los bloques de ganancia, que serían simplemente multiplicadores. Si ustedes acceden a esta categoría de ganancias, van a tener unas subcarpetas que son versión 1, versión 2. Y es porque conforme van avanzando las versiones del Power Factory, muchas veces hay bloques que se descontinúan o cambian internamente su funcionamiento, pese a que tengan el mismo nombre. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están trabajando en la versión 2025 y luego quieren abrir ese archivo en la versión 2024, pueda que ya no encuentren ese bloque o que ese bloque haya cambiado de funcionamiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que les va a tocar hacer? Nuevamente configurarlos. ¿Ya? Para evitar este posible inconveniente, entonces lo que vamos a hacer es utilizar los datos de nuestra biblioteca. Ya de esta manera, si nosotros exportamos una versión previa o abrimos el programa desde una versión más reciente, ya se sincronice con los elementos de la biblioteca y no tenga que buscar de la bibliografía de Power Factory. ¿Ya? Simplemente por eso. Entonces estos bloques de referencia, miren, ¿cómo se configuran? Es como si estuviéramos en un diagrama unifilar. Si ustedes hacen doble clic, ya tienen las opciones de este bloque. Ya pueden seleccionar la parte de type. Si es que quieren crear una función de transferencia desde cero, ponen New Project Type. Caso contrario, seleccionan 1. Y en este caso, como estamos trabajando dentro de un proyecto activo, les va a redirigir a la carpeta modelos dinámicos. Dentro de esa carpeta modelos dinámicos, ustedes tienen una biblioteca de macros. Miren, si ustedes seleccionan alguna de las macros, por ejemplo, un retardo en la medición, ya se va a asignar ese modelo. Y aquí pueden cambiar algún parámetro en caso de que sea necesario, que lo vamos a hacer posteriormente. Ponen OK y ya queda configurado, con entradas y con salidas. Esa es una opción, aunque se suele demorar bastante. Ya lo que nosotros vamos a hacer es utilizar una herramienta un poquito diferente. Y para eso vamos a tener abierto una ventana del Data Manager desde la carpeta macros que creamos en nuestro proyecto. Ya, entonces la idea es que nosotros arrastremos desde esta ventana hacia el área de trabajo. ¿Ya? Pero si ustedes quieren hacerlo, lo más probable es que seleccionen uno o más elementos. Entonces, para poder arrastrar, lo que tienen que hacer es activar esta opcióncita de aquí, que está en la parte inferior de la ventana, que dice Drag and Drop. ¿Ya? Entonces es arrastrar y soltar, le hacen doble clic y ya aparecen negrillas, quiere decir que se activa. Y con eso, ustedes ya van a poder arrastrar los elementos. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es ingresar los bloques necesarios para completar el modelo del BCO.
nos queda mucho más tiempo, creo que hasta ahí vamos a quedar. Ya, entonces, como este proyecto vamos a continuar completándolo desde la siguiente práctica, lo que van a hacer ahorita es exportar el archivo .pfd para subirlo como evidencia. ¿Sí saben cómo exportar? No. Ya, entonces se van aquí a la ventana del Data Manager y se ubican dentro de su proyecto. Entonces en ese proyecto, que es el que está con negrillas porque está activo, le hacen clic derecho y le ponen exportar, que es la última opción. En este caso no es necesario cambiarle el nombre porque ya se les pone el nombre del proyecto, le ponen guardar. Y en esta versión tienen que irse a la pestaña de avanzado y poner el export modify by. Siempre van a hacer eso. En el caso de la versión 2024, todas las opciones están dentro de la misma ventana. Y aquí es donde también ustedes, si quieren modificarle sus computadoras, si todavía no tienen el 2025, lo que pueden hacer es activar la opción exportar to former Power Factory version. Entonces pueden guardarle como una versión anterior. En este caso, las versiones anteriores se pueden guardar hasta máximo 2 años anteriores. Ya estamos trabajando con la 2025, quiere decir que pueden guardarle hasta la 2023. Caso contrario, si ustedes no le exportan a una versión previa, si quieren abrirle el archivo desde la versión 2024, no les va a dejar, ¿ya? Porque es configuración del proyecto. Entonces le ponen a ejecutar y ahí se crea el archivo .pfd. Ese archivo, por favor, le suben a la carpeta compartida hasta el final del día para que tengan un respaldo de lo que se hizo el día de hoy. Ya, con respecto al informe, la primera pregunta les dice el sistema eléctrico implementado y el flujo de potencia en el sistema. Ya es básicamente la captura del diagrama unifilar con los resultados del flujo de potencia. Ya la 7.2.2 dice el frame estructurado y el modelo del regulador del VCO. Entonces el modelo del regulador VCO todavía no completamos, así que no es necesario. Pero el frame estructurado sí. Entonces las ecuaciones de inicialización y definición de parámetros. Entonces dentro de este diagrama ustedes tienen una configuración. Sería una captura de las características de cada bloque. Ya la 7.2.3 dice explicar el procedimiento para la creación del modelo común y modelo compuesto que representa la planta y controladores de la unidad de generación, presentar gráficas y valores de output. Entonces, para esta pregunta lo que ustedes van a hacer es el detalle de cómo llegaron a construir cada uno de los módulos. Bueno, en este caso solo el del sistema de control. Entonces, cómo crean la nueva pestaña, cómo le configuran, cómo ingresan los bloques, cómo cambian la configuración de los bloques, conectan las señales y listo. Ya la 7.2.4 son gráficas de variación. Como todavía no terminamos el ABR, no podemos hacer simulaciones, así que eso queda pendiente. La 7.2.4 no se va a realizar. Y la 7.3, conclusiones y recomendaciones. No, no es eso. No tengo. Ya hay uno. Hasta luego, profe. Ya, pues.